podcast original de Grupo Linke. Nordeste Podcast. Los mejores momentos de la radio de tu vida. Nordeste y vos. ¿Conectados? Siempre. Día para hacer prevención en salud con el doctor Iliovich. Vamos a hablar acerca del mal de Parkinson. ¿Qué es el mal de Parkinson? El mal de Parkinson es un problema que tiene que ver con, es un problema cerebral, que tiene que ver con la edad sobre todo, y es un trastorno en el movimiento. Nosotros, el cuerpo, como yo siempre digo, es una maravilla, y este movimiento que nos permite el movimiento rápido, sincronizado, armónico, está controlado por la parte basal del cerebro que se llama ganglio de la base. Y el Parkinson, no se sabe por qué hay un déficit de un neurotransmisor que se llama dopamina. Y ese déficit de dopamina da una serie de síntomas, ¿sí? Y sobre todo se dan en personas, sobre todo, no siempre se da, sobre todo en personas mayores de 60 años. El Parkinson es básicamente es el déficit de dopamina. A partir de ese déficit se desarrolla el Parkinson. No se sabe bien cuál es la causa, pero en el lugar donde se produce, en el lugar donde actúa la dopamina, que es el centro de control en la base del cerebro, el centro de control de todos los movimientos del cuerpo, hay un 80 o un 90% de déficit de dopamina. Y entonces crecen algunas proteínas anómalas, que sin nucleína, un nombre medio raro, pero se está estudiando. Son esas enfermedades neurodegenerativas que se van estudiando y la ciencia todavía no sabe cuál es la causa. Se cree que tiene relación con agroquímicos, con pesticidas, con infecciones o con alimentación, pero no necesariamente no se sabe la causa. No se sabe la causa, no necesariamente la edad, o nosotros podemos pensar, bueno, a partir de los 60, 65 ya. No, afecta un porcentaje, un 1% de la población mayor de 60 años, y a medida que va aumentando la edad, por ejemplo, mayor de 75 años, un 3 a un 7%. ¿Más hombres que mujeres? Generalmente más hombres que mujeres. La enfermedad como el Alzheimer son enfermedades neurodegenerativas, o sea que las neuronas se van degenerando antes de que uno tenga síntomas. Entonces cuando uno hace diagnóstico ya no tenemos el 80% de la dopamina. ¿Cuáles son los principales síntomas que tenemos que prestar atención y qué nosotros podemos prevenir eso? En realidad se puede prevenir para hacer diagnóstico y para contrarrestar los síntomas, para hacer tratamiento. Los síntomas, como lo describió hace 208 años James Parkinson, son sobre todo temblor en reposo. Si uno ve que algún familiar que tiene mayor de 60 años tiene un temblor de reposo, sobre todo en una mano o en la cabeza o en el mentón o en la pierna, si tiene un temblor de reposo y si tiene rigidez sobre todo muscular, o sea, para caminar no moviliza los brazos, no hace el balanceo de los brazos cuando camina, tiene una postura hacia adelante que se llama una postura cifótica, camina hacia adelante, los movimientos están rígidos, está lento, la mímica de la cara para sonreír le cuesta, para levantar la ceja, para cerrar los ojos, va perdiendo la mímica de la cara porque va perdiendo el movimiento voluntario, va enlenteciéndose los movimientos por falta de dopamina. Entonces temblor, sobre todo en miembro superior, puede ser primero al principio en un miembro superior, después en los dos, en el mentón, rigidez, lentitud y algunos síntomas como por ejemplo trastorno del ánimo, trastorno de depresión. Está asociada mucho a depresión porque uno es consciente de que está un poco más lento, que les cuesta hacer la tarea de la vida cotidiana, le cuesta cortar, le cuesta asearse y es lento, progresivo. Doctor, ¿qué efecto tiene la confirmación del diagnóstico en una persona con Parkinson? Bueno, uno tiene que manejarse con cuidado. O sea, son enfermedades como la mayoría en la medicina, son enfermedades que no tienen cura, que tienen tratamiento como todo. Entonces, si uno hace un diagnóstico de un problema neurodegenerativo por falta de dopamina, hay que hacer diagnóstico y decirle que hay tratamiento. El tratamiento se llama dopamina, levodopa se llama, que hay una película que se llama Despertar, es muy famosa, y muy emotiva y muy linda, que por ahí les sugiero que vean, con algunos errores científicos, pero muy linda, sobre el descubrimiento en 1969 de la levodopa. Con Robert De Niro y Robert De Niro, sí, exactamente. Y donde en 1969 descubren la levodopa y empiezan los pacientes con Parkinson a tomar levodopa
y empieza a disminuir los síntomas, que como repetimos, el temblor, la rigidez, la lentitud de los movimientos y el trastorno en la marcha, la inestabilidad, porque puede producir caída, inestabilidad, les cuesta caminar, arrancar el movimiento, porque falta dopamina. Entonces uno le da y mejora. Tiene una progresión aproximadamente de 15 a 20 años y bueno, puede llegar a generar problemas por ahí de la deglución, problemas en las tareas de la vida cotidiana. Entonces uno le sugiere, le da el diagnóstico, le dice al paciente, no tiene cura, pero tenemos tratamiento, hay que hacer gimnasia para disminuir la rigidez, todo lo que sea yoga, pilates, ejercicio en el agua, elongación, stretching y todas esas cosas, ejercicio de movimiento, marcha, movimiento, baile, tangoterapia o distintos bailes que sirven para tratar el movimiento y bueno, y ir mejorando, por ejemplo, genera trastorno en la voz. Entonces, con fonoaudiólogo trabajar la voz, porque van perdiendo la fluencia. Esto que nosotros charlamos, que exaltamos cosas y la bajamos, el paciente con Parkinson va hablando de una manera monoforme y de una sola, sin exaltación. Doctor, ¿y cuál es la práctica, el estudio que se hace para confirmar el diagnóstico de Parkinson? No hay estudios que hacen diagnóstico. Por ahí hay unas cosas más complejas que se llaman tomografías con emisión de positrones para ver que esa área del cerebro está más inactiva. O sea, se hace diagnóstico con la clínica. Cuando uno hace el diagnóstico con todos estos síntomas, que habíamos dicho, temblor, rigidez, inestabilidad y lentitud, y después algunos trastornos asociados, como trastornos como depresión, trastorno en el olfato, puede dar trastorno deglutorio, uno, bueno, hace el tratamiento y hace esto que yo más o menos lo expliqué rápidamente, un tratamiento multidisciplinario. Claro. Kinesiología, rehabilitación, trastorno farmacológico y ejercicio. Y fonoaudiología. Exacto. ¿Y el rol de la familia? Es importantísimo porque se lo acompaña en acompañarlo, porque el paciente con Parkinson va dándose cuenta que va teniendo... Es consciente hasta el último momento. Porque no tiene trastornos. Hay un trastorno en la base del cerebro, no hay trastorno en la corteza. O sea que al principio, después genera problemas de la memoria y puede generar problemas psicológicos y psiquiátricos superiores, pero al principio está totalmente lúcido, los primeros 10, 15 años está totalmente lúcido. Entonces va sintiéndose que va perdiendo la autonomía. Entonces un paciente de 60 años, 65, 70 años, que siente que está más lento, que siente que para caminar le cuesta, para cortar, para almorzar, para cenar, para higienizarse le cuesta, la familia tiene que estar ahí porque en realidad, como todas las enfermedades, son progresivas y todos en algún momento vamos a tener una enfermedad que es progresiva y que vamos a tener que tener la asistencia de la familia. Por eso siempre la familia tiene que contener a los pacientes que tienen enfermedades crónicas. Exacto. ¿Hereditario? Hay una variedad que tiene un 5 al 10% de herencia, pero no es hereditario. ¿Sí? Así que todavía no se sabe cuál es la causa. ¿Es médico especialista, neurólogo? Sobre todo neurólogo. Sí, el neurólogo es el que ve el Parkinson, el que tiene el ojo para hacer el diagnóstico, porque es un diagnóstico clínico. Neurólogo. Y una vez que se hace el diagnóstico, hay tratamiento multidisciplinario. Exacto. ¿Sí? Para evitar la progresión. Muy bien. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Muy amable. Lo esperamos el viernes que viene. Muy bien. Muchísimas gracias. Si Dios quiere, gracias. Muy amable. Fue una producción de Grupo Linke. Recordá que podés escucharnos en 95.7 y 102.7 en Resistencia. 102.7 Corrientes. A través de la web www.radionordeste.com.ar. En todas las redes, Nordeste Play OK. Gracias por escucharnos. Nordeste. La radio de tu vida.